Te deseo un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Chao. El alcalde hablando, Felipe, un poquito del metro de Bogotá, hablando de su reforma tributaria y hablando de educación, a propósito de las críticas de anoche del presidente Gustavo Petro al sistema público de educación en Bogotá. Es que Petro habló de que hizo 100 colegios. Mentira. Intervino 48 colegios. Intervino. Es decir, no los construyó. Es que todo es mentira. No dice es que agarrar al presidente Petro es una verdad jodidísimo, Néstor. Pero nuevos. Pero además lo dice con una tranquilidad, como si eso fuera cierto, y resulta que eso es fácil de verificar. Lo que dijo el presidente Petro es que en su administración como alcalde de Bogotá hizo 46 colegios, que él, Gustavo Petro, entregó la mitad y que los otros los entregó Enrique Peñalosa, pero financiados por el gobierno Petro. No, de esos dejó contratados 3, pero no los hizo, porque toda la obra se hizo durante el gobierno de Enrique Peñalosa. O sea, dejó contratados 3 colegios y los otros fueron intervenciones de ajustes, pero no de construcción de un nuevo colegio, sino arreglos de esos 40 y pico que menciona Felipe. Que lo dijo el presidente defendiendo la educación pública y como alcalde de Bogotá efectivamente hubiera podido hacer desarrollos al tema de colegios. En realidad entiendo, lo que pasa es que ayer el presidente estaba en esos días en que está desordenado y que la argumentación no le hila, pero yo le entendí que su principal reclamo en relación con el tema de la educación y de la visión de la manera como se presta la educación en una sociedad se refería a la educación superior y a esos programas a los que hizo alusión el alcalde Galán pues parecidos a los del Serpi lo Paga, que se llaman de otra manera, pero parecidos a los del Serpi lo Paga, que es darle subsidios a estudiantes de alto rendimiento para que puedan acceder a universidades privadas, que es una política que siguieron. Los gráficos que mostró son sobre pruebas saber. Esas pruebas saber las presentan los muchachos. Pero los de bachillerato que van para la universidad, claro. Pero lo que miden es calificar el nivel educativo en la educación bachillerato, en la educación secundaria. Así es, Néstor. Pero en realidad, digamos, lo dijo a lo largo de su intervención en esos apartes, que realmente la discusión es si le ponen la plata a la universidad pública o se utilizan programas como el Serpi lo Paga, que es una discusión pues de carácter ideológico en la cual uno puede estar del lado que quiera. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán, en particular con ocasión de la pandemia y ahora, entre otras cosas, como consecuencia de que el gobierno nacional ha disminuido, prácticamente terminado los recursos para ese tipo de subsidios, los gobiernos de Bogotá han hecho un alto esfuerzo para permitirle a estudiantes que pertenecen a familias de bajos recursos, pero que son estudiantes de muy buen rendimiento, que puedan acceder a la universidad, a las universidades privadas. Y ese, pues el presidente y su gobierno desde el principio ha dicho que eso no le gusta, eso seguramente ha afectado y le ha impedido a muchos jóvenes poder acceder a esos programas. Mire, Héctor, y en cambio, pues los esfuerzos en la universidad pública pues todavía no encuentran los resultados esperados. Yo creo que no hay nadie en Colombia, Héctor, Felipe, que se oponga a que se fortalezca la educación pública en Colombia. Alguien dice que no se fortalezca la educación pública. Espero que nadie. Felipe, lo que pasa es que el presidente, muy al estilo del presidente Gustavo Petro, tiene frases como la de anoche, esa de que en los Andes, en la Javeriana y en el Rosario salen los profesionales que quieren tumbar derechos. Entonces el presidente no puede hacer una defensa sin lanzar un ataque de esta naturaleza. Que son universidades, por ser universidades de caché. Yo no tengo ni idea qué quiere decir una universidad de caché. La Nacional me parece una universidad de caché, pero eso de que en unas universidades... Claro, es la primera del país. Pero es que respira un odio, en cada frase el presidente Petro respira un odio contra todo. Felipe, que de las universidades, y mencionó 3 con nombre propio, que me parece pues una manera de estigmatizar además, los Andes, Javeriana y Rosario, salen profesionales que quieren tumbar los derechos de los colombianos. Digamos, eso me parece que es una descalificación absolutamente innecesaria, Néstor, para defender otra cosa que es legítima, que es el fortalecimiento de la educación pública en Colombia. Señor Aurelio. Néstor, no solamente ese punto.
La verdad es que toda la exposición sobre educación ayer del presidente Petro, yo diría que es un insulto a los expertos en los análisis de materia educativa. No solamente la forma como manejó los datos o ese tipo de expresiones, sino las causas por las que explica sus avances o los retrocesos. Por ejemplo, decir que por el PAE es que ha disminuido la deserción escolar o la repetición. Estos son fenómenos sociales multivariados. Usted no puede coger y decir una verdad absoluta sobre hechos sociales que son de distinta complejidad, que son de distintos aspectos, que son acumulados sociales. Bien lo decía esta mañana Camila Carvajal. Cuando usted compara, por ejemplo, resultados en el año 2016 o 2017, encuentra superiores a los de ahora. Son procesos acumulados, variados, y usted pararse en una televisión hora y media a sentar cátedra sobre estos fenómenos con todo el desparpajo y a sacar verdades absolutas, de hechos absolutamente discutibles todos. Realmente lo de ayer, yo diría, es de las más desafortunadas intervenciones que Petro ha tenido en esas alocuciones. 7 de la mañana, 7 minutos. Ya voy, María Consuelo. Álvaro, discúlpeme, señor. Sí, que tanto en el tema de reforma tributaria como el de educación, ayer el presidente Petro lo dedicó a la lucha de clases, porque la izquierda usa el concepto de lucha de clases y el populismo de izquierda lo usa para satanizar a las élites económicas. Eso hace Petro. La derecha, al contrario, minimiza el concepto de lucha de clases, pues porque no le conviene, hay más pobres que ricos. Y el populismo de derecha sataniza a las élites políticas. Eso hicieron Uribe, Rodolfo, eso hace Dávila. Y el principal objetivo de esto es introducir en el debate público ya de frente el tema de ricos y pobres, en inversión estatal, en beneficios, porque Petro pues obviamente quiere, siempre lo ha insinuado en todos sus temas, pero ya lo quiere volver un tema central de la discusión pública pensando en la campaña. Entonces, esa es la clave. La oposición tiene que ver cómo responde a eso, porque solo decir que no es bueno hablar de lucha de clases, pues eso no funciona. En eso pero ¿sabe que también, Álvaro? Estamos en campaña y que ahí hay una simplificación, muy grande, porque se divide la sociedad solo en ricos y pobres y la clase media. ¿Dónde está la clase media pero que es grande, que es una de las fuerzas de construcción de la sociedad? ¿Usted cree que ¿Dónde está? ¿Usted cree, padre, usted que ha sido profesor allí, usted cree que la Javeriana está llena de ricos que quieren quitar derechos? No. ¿O los Andes o el Rosario? Mire, esta es la teoría un poquito simplista, me parece a mí. Sí, claro que es una simplificación. Claro que sí. Con todo el respeto. Aquí hay un debate profundamente ideologizado, ni siquiera es ideológico, sino ideologizado en torno a qué es educación pública. Y para el presidente Gustavo Petro, educación pública es una educación prestada en un edificio público construido por el Estado, donde los docentes tienen un carácter pues casi de servidores públicos, como la Universidad Nacional, que es una extraordinaria universidad, la mejor del país. Y otra alternativa de educación pública, que yo creo que es pública y garantiza justamente que el Estado brinde ese derecho, es que el Estado contrate el servicio en una universidad privada o en un colegio privado, como los colegios de concesión, que puede que no haya sido construido con una obra pública, puede que los profesores no sean empleados públicos, pero brindan una buena educación y amplían la cobertura y pueden educar a un pelado. Para el presidente eso no es educación pública, eso es privatización de la educación, eso es, aunque lo pague el Estado y aunque el estudiante sea un estudiante de bajos recursos que tenga acceso a una educación gratuita, para él no es público. Y en ese debate se han perdido muchísimas oportunidades, creo yo, de formar estudiantes verdaderamente. El presidente cree que la educación pública consiste primero en construir edificios y después en educar a los pelados, y por eso se le van los 4 años construyendo algunos edificios. Le pasó en la alcaldía, pero le está pasando en la presidencia y no educando a los pelados. De ahí, Luis Ernesto, llegamos al máximo de la simplificación, y es que quienes estudian en universidades privadas o inclusive en colegios privados son ricos y oligarcas y en consecuencia malos, porque están en contra. Que niegan derechos, lo cual además no es una simplificación, sino una estigmatización realmente. Hubo muchas porque los profesionales
los profesionales de estas universidades, pues bueno, todos conocemos profesionales que son de una altísima sensibilidad social y que han hecho muchas cosas, digamos, en bien de la sociedad y para mejorar las condiciones de las personas más desfavorecidas. Es egresado de una universidad privada, usted lo sabe mejor que yo. Claro, que es egresado de una universidad privada, que no la mencionó ayer, que es el externado, pero seguramente cabe además dentro de la bolsa en la que él estaba metiendo, porque estaba haciendo esa división entre los que estudian en unas universidades privadas, digamos, de alta calidad, dentro de las cuales está el externado y las demás. En esta teoría del presidente Petro, Héctor, los abogados buenos, yo no sé quiénes son, los de la Libre, los de la Distrital, los de la Nacional. Sí, esa es una frase muy desafortunada, Néstor, pero además son los abogados que quitan Néstor, yo sí creo que a propósito del tema, yo entiendo la discusión y me parece razonable, digamos, la política del gobierno en relación con el tema del fortalecimiento de la universidad pública, como usted ha dicho, que es en lo cual todos estamos de acuerdo, y también tengo algunas críticas a los programas que se habían hecho antes, digamos, de subsidios, pero lo cierto es que esos programas, con los problemas que habían tenido, estos que enmarcamos dentro del concepto de ser Pilo Paga, han beneficiado a muchas personas, Néstor, y le quiero decir, especialmente a personas de regiones que no cuentan con universidades de alta calidad, en particular el departamento del Chocó, por ejemplo. En el departamento del Chocó, a través de la Fundación Manos Visibles, creo que es que se llama, la de la doctora Paula Moreno, ha logrado educar decenas de jóvenes en la más alta calidad de la educación en las universidades que mencionó el presidente Petro, varios de los cuales, entre otras cosas, están trabajando en su gobierno. 7 de la mañana, 13 Néstor, minutos. María Consuelo. La locución sobre educación fue tan lamentable, empezando por la metodología, porque es que las barras empezaban, si usted vio con detenimiento los cuadros que presentó el presidente, las barras, la línea de los ejes no empezaba en 0, sino empezaba, por ejemplo, en 232 hasta 246, y eso es generar una distorsión para que la gente vea un crecimiento distorsionado que no se sustenta en la realidad. Es un error metodológico, por absolutamente, supuesto. Pero además lleno de mentiras, diciendo, por ejemplo, que contrató más de 40 colegios nuevos en Bogotá. Eso es falso. Fueron 3 contratos de colegios nuevos en Bogotá que se hicieron en la administración Petro. Jardines infantiles, ninguno, porque se lo digo porque yo recibí la Secretaría de Integración Social. Pero además, utilizando estas cifras para estigmatizar gobernadores de oposición, me parece de la peor bajeza. Habló por lo menos en 3 oportunidades de la gobernadora del Tolima. Dijo la pobre gobernadora, o sea, ridiculizándola, estigmatizándola y diciendo además que se robaba la plata de la alimentación escolar. Del PAE. Correcto. Entonces me parece, no solamente pésimamente hecha desde el punto de vista metodológico, mentirosa, sino además de todo estigmatizante. 7 de la mañana, 14 minutos. Mire, le están respondiendo a ambas, las gobernadoras del Valle del Cauca y del Tolima, porque el presidente Petro las acusa además de eso, que es robarse la plata del PAE, que por supuesto el gobierno Petro, es un delito. Luis Ernesto, la última. El gobierno Petro ha logrado algunas cosas por la educación pública, mantuvo la gratuidad de la matrícula, más de 800.000 estudiantes, eso viene de gobiernos pasados, pero a un altísimo costo con los estudiantes también humildes de universidades privadas que se endeudaban en el ICETEX y que ya no tienen ni subsidio ni pueden acceder a un crédito. Entonces, pues la ideologización terminó lamentablemente perjudicando más a los pelados pobres que quieren estudiar. Tiene razón Luis Ernesto, del ICETEX no dijo el presidente Petro, yo no recuerdo, alguien me aclara, Felipe, yo no recuerdo haber oído ni una sola palabra el fin de los programas de financiación vía ICETEX, que él había prometido, entre otras cosas en campaña, que iba a condonar la deuda. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Estás escuchando Blue Radio.